alimentó a una niña hambrienta. Momentos después regresó con su seductora madre viuda. Antes de adentrarnos en la historia, no olviden darle me gusta al video y decirnos en los comentarios desde dónde lo ven. El sol caía a plomo sobre la llanura, tiñendo de cobre las colinas lejanas y de oro las espigas secas que bordeaban el camino. En medio de ese paisaje abrasador, el rancho de Samuel, un vaquero retirado hacía más de una década, se levantaba como una isla silenciosa. Nadie pasaba por allí salvo algún arriero perdido o un buitre en busca de carroña. Samuel había elegido esa vida. La soledad, el trabajo duro y el rumor del viento en lugar de voces humanas. Aquel día, mientras revisaba las cercas de su terreno, algo distinto llamó su atención. A un costado del camino, bajo la sombra mínima de un mezquite, se acurrucaba una figura diminuta. Era una niña, apenas de 8 o 9 años, con el vestido desgastado y los pies llenos de polvo. Sus cabellos oscuros caían enmarañados sobre los hombros y sus ojos, grandes y oscuros, miraban a todas partes con una mezcla de miedo y esperanza. Samuel se detuvo, incrédulo. En esa zona desierta, una criatura así no podía sobrevivir sola mucho tiempo. Bajó del caballo despacio para no asustarla. «¿Estás bien, pequeña?», preguntó con voz grave pero suave. La niña no contestó. Solo se llevó las manos al estómago, gesto claro de hambre. Samuel recordó sin querer los días en que él mismo había sido un muchacho errante antes de tener tierras, antes de perderlas casi todas por la guerra y los negocios equivocados. «No te haré daño», añadió. «Ven, tengo pan y agua en la alforja». La niña dudó, miró hacia el camino vacío y al fin dio un paso. Samuel sacó un trozo de pan duro y una cantimplora. Ella comió con avidez, sin apartar del todo la vista de él. Era la primera vez en años que Samuel sentía esa punzada de compasión. Normalmente ayudaba a viajeros adultos con un sorbo de agua y seguía su ruta. Esta vez no podía limitarse a eso. «¿Dónde están tus padres?», preguntó. La niña masticó despacio, tragó y murmuró algo que él no entendió. Su voz era tan baja que el viento la borró. Samuel pensó que quizá había perdido a su familia. Se quitó el sombrero para rascarse la cabeza incómodo. «Mira, yo vivo allá», señaló el rancho visible como una mancha en la distancia. «Si quieres puedes venir y descansar un poco». La niña bajó la vista, luego asintió con un gesto mínimo. Samuel la subió a su caballo, cuidando de no asustarla. Durante el trayecto el silencio era tan espeso como el calor. A cada tanto ella se giraba, como esperando ver aparecer a alguien en el horizonte. Al llegar al rancho, Samuel la llevó hasta la cocina. Allí el aire era menos sofocante y el olor a pan recién hecho más acogedor. Le sirvió un tazón de sopa y ella se lanzó sobre la comida con una gratitud silenciosa. Él se apoyó en el marco de la puerta, mirándola con una mezcla de curiosidad y preocupación. ¿Quién era? ¿Por qué estaba sola? ¿De dónde venía? Su instinto le decía que detrás de esa niña había una historia complicada. La sopa se acabó y la niña levantó la vista. Por primera vez, Samuel pudo ver en sus ojos algo distinto, un destello de decisión de algo que se parecía a un plan. Ella dejó la cuchara, se limpió la boca con el dorso de la mano y se levantó sin decir palabra. «¿A dónde vas?», preguntó él. La niña no respondió. Se dirigió a la puerta, bajó los escalones y se perdió en el resplandor del atardecer. Samuel la siguió con la mirada, inquieto. Había creído que se quedaría un rato, pero en cambio se marchaba con paso rápido, casi corriendo. En ese momento Samuel no lo sabía, pero esa breve acción, dar de comer a una niña hambrienta, estaba a punto de romper la rutina de años. La niña no había ido muy lejos, solo se adelantaba unos minutos para regresar con alguien más, y ese alguien cambiaría su vida para siempre. Samuel había quedado en la galería del rancho, sentado en la silla mecedora, mirando la línea del horizonte. El calor del día comenzaba a ceder y un viento tibio traía olor a polvo y hierba seca. Aún podía ver a lo lejos la pequeña silueta de la niña que había alimentado hacía unos minutos. Caminaba deprisa como si supiera exactamente a dónde iba. Él pensó en ir tras ella, pero se contuvo. Era una chiquilla fuerte para su edad, eso se notaba, y parecía moverse con rumbo. Sin embargo, algo en su interior, esa intuición que tantas veces le había salvado la vida en el desierto, le decía que ese no era el final del asunto. Pasaron unos 10 minutos. El cielo se volvía anaranjado cuando Samuel oyó un ruido de pasos apresurados y voces bajas. Se puso de pie, apoyando la mano en la culata del viejo revólver que llevaba colgado del cinturón, más por costumbre que por amenaza real. Entonces las vio. Primero la niña. Venía corriendo de vuelta con el vestido polvoriento y los ojos brillantes. Detrás de ella una mujer. Era alta, de piel morena y ojos oscuros como pozos. Su andar era firme pero cansado, como de alguien que había recorrido muchas millas sin descanso.
El vestido sencillo y el chal que le cubría los hombros estaban gastados pero limpios. El cabello, largo y negro, iba recogido en una trenza desordenada. Y sin embargo, pese a todo, había en ella una presencia que llamaba la atención, una mezcla de orgullo, belleza madura y una tristeza difícil de disimular. La niña se detuvo frente a Samuel sin aliento. Señaló a la mujer con la mano. «Mi madre», dijo en voz baja. La mujer se acercó despacio sin apartar la vista del hombre. Había desconfianza en sus ojos, pero también gratitud. Cuando estuvo a pocos pasos, inclinó ligeramente la cabeza. «Mi hija dice que usted le dio comida», dijo, con un español pausado y acento indígena. «Se lo agradezco». Samuel asintió sin saber muy bien qué decir. «Estaba hambrienta», respondió. «No podía dejarla así en el camino». La mujer apretó el chal sobre sus hombros. «No estamos acostumbradas a la caridad», murmuró. «Pero hoy no teníamos otra opción». Samuel sintió que algo se le movía dentro. La imagen de ambas, tan desamparadas y a la vez tan dignas, le golpeó. Notó que sus ojos se posaban en la mujer con un respeto involuntario. Y algo más, algo que no se atrevía a nombrar. «¿Viven lejos?», preguntó. Ella dudó antes de contestar. «No tenemos un lugar fijo. Íbamos hacia el norte, pero...». Calló y miró alrededor como temiendo que alguien la siguiera. «Mi esposo murió el invierno pasado. Desde entonces todo ha sido diferente». Samuel asintió despacio. Comprendía más de lo que ella creía. «Pueden descansar aquí esta noche», dijo casi sin pensar. «Hay agua y comida suficiente». La mujer lo miró a los ojos tratando de leerlo. Samuel notó el peso de esa mirada. No era solo desconfianza. Era una evaluación silenciosa, una búsqueda de señales de peligro. La niña, en cambio, ya corría hacia la cocina, familiarizada con la casa como si fuera suya. Finalmente la mujer asintió. «Solo por esta noche», aclaró. Samuel sonrió apenas y abrió la puerta del rancho para invitarla a pasar. Mientras ella cruzaba el umbral, él percibió el aroma tenue de hierbas y humo que traía consigo. Era el olor de caminos largos y noches al raso, pero también de hogar. De alguien que había sabido cuidar de su hija a pesar de todo. Dentro. La luz del atardecer se filtraba por la ventana, bañando la estancia en tonos ámbar. La niña ya se había sentado a la mesa expectante. La madre permanecía de pie, con las manos entrelazadas como si estuviera lista para salir corriendo si algo no le gustaba. Samuel sintió un nudo en la garganta. Hacía años que su casa no tenía visitantes, y mucho menos visitantes así. En ese momento todavía eran tres extraños unidos por un acto de compasión. Pero Samuel intuía que la historia no se quedaría ahí. Algo se estaba moviendo en su vida solitaria, y la presencia de esa mujer viuda, con su belleza callada y su hija hambrienta, era el comienzo. La mesa del rancho se llenó del aroma de estofado y pan recién hecho. Samuel sirvió 2 platos generosos, dejó un tercero vacío frente a sí y se sentó. La niña comía con entusiasmo, los ojos iluminados por la simple alegría de tener comida caliente. La madre, en cambio, mantenía la espalda recta y el gesto reservado. Tocaba apenas la comida con la cuchara, como si quisiera demostrar que no estaba allí para aprovecharse. Samuel se dio cuenta del contraste y se apoyó en el respaldo de la silla. Era un hombre acostumbrado a leer silencios. En su vida había visto suficientes rostros como para entender que aquella mujer era mucho más que una viuda en apuros. Había dignidad en su postura y una especie de alerta permanente en sus ojos oscuros. «No es mucha cosa», murmuró él rompiendo el silencio. «Pero está caliente». La mujer asintió sin levantar la vista. «Es más de lo que hemos tenido en días», respondió con voz baja. Samuel sintió un impulso de preguntar más, pero se contuvo. Llevaba años viviendo solo. Sabía que la gente no cuenta su historia en la primera cena. Sin embargo, la tensión en la habitación era casi palpable. La niña notó la incomodidad de los adultos y con la inocencia de quien no comprende del todo intentó mediar. «Mamá sabe coser muy bien», dijo con una sonrisa tímida. «Puede arreglarle la ropa rota si quiere». La madre le lanzó una mirada de advertencia. «No moleste al señor», susurró. Samuel sonrió levemente. «No me molesta», dijo. «De hecho, siempre me faltan manos para las reparaciones». La mujer levantó la vista por primera vez desde que se sentó. Su mirada se cruzó con la de Samuel, intensa y cauta. «No estamos aquí para trabajar», dijo con firmeza. «Solo para pasar la noche». Samuel inclinó la cabeza en un gesto conciliador. «Lo entiendo». El silencio volvió a caer sobre la mesa. Afuera los grillos comenzaban su canto nocturno. El vaquero retirado se sorprendió al notar que el corazón le latía más rápido de lo normal. No era miedo, sino una mezcla de curiosidad y respeto por esa mujer que, incluso en la necesidad, no bajaba la guardia ni su dignidad. Cuando terminaron de comer, Samuel se levantó y se acercó al aparador. Sacó 2 mantas limpias y las dejó sobre la silla. «Pueden dormir en la habitación del fondo», dijo.
Es pequeña, pero tiene cerradura por dentro, por si se sienten más seguras. La mujer lo miró un instante, evaluándolo otra vez. Finalmente asintió y tomó las mantas. Gracias, murmuró, apenas audible. La niña se levantó y fue corriendo hacia el cuarto. Samuel se quedó unos segundos de pie, mirando cómo la madre la seguía. A mitad de camino la mujer se volvió. Mi nombre es Elena, dijo. Y ella es Rosa. Samuel parpadeó. Samuel, respondió, y por un instante sintió que su casa dejaba de ser solo un lugar de paredes viejas. Cuando Elena y Rosa desaparecieron por el pasillo, Samuel se dejó caer en la silla. Se sirvió un vaso de whisky y bebió despacio. Sabía que aquello no era un encuentro casual. Había demasiada urgencia en los pasos de la madre, demasiada alerta en sus ojos, y pese a sí mismo sintió un interés que iba más allá de la compasión. Esa noche casi no durmió. Escuchó los crujidos de la madera, los pasos leves en el cuarto del fondo, el murmullo de madre e hija. A través de la pared se filtraba un mundo nuevo en su casa. Risas contenidas, susurros, el sonido de la vida que hacía años no tenía. Mientras el reloj marcaba las horas, Samuel comprendió que ya estaba implicado. Había dado comida a una niña, había abierto la puerta a su madre, y con ese gesto había dejado entrar algo más grande. Historias ajenas, peligros ajenos, emociones que creía enterradas. Al amanecer, el rancho tendría un aspecto distinto, y él también. El sol apenas despuntaba sobre las colinas cuando Samuel salió al patio con la cafetera en la mano. El aire de la mañana olía a tierra húmeda y a leña apagada. Desde la cocina se escuchaba un rumor distinto al silencio habitual. Pasos menudos, el tintinear de cubiertos, un murmullo suave. Se asomó al interior y vio a Rosa, la niña, intentando encender la estufa como si lo hubiera hecho 1000 veces. Elena, la madre, la observaba atenta, corrigiendo sus movimientos con paciencia. Samuel sintió una punzada de extrañeza. Después de tantos años de vivir solo, su cocina estaba llena de vida. «Buenos días», saludó. Elena se giró apenas, inclinando la cabeza. «Buenos días», respondió con tono neutro. Rosa sonrió. «Quiero ayudar a hacer el desayuno». Samuel dejó la cafetera sobre la mesa. «Pueden usar lo que necesiten», dijo. «Hay huevos, pan y manteca en la despensa». Elena dudó un instante. Se notaba que no estaba acostumbrada a aceptar favores. «No queremos abusar de su hospitalidad», murmuró. «Solo necesitábamos pasar la noche». Samuel se encogió de hombros. «El rancho es grande. Un desayuno más no me va a dejar pobre». Esa frase arrancó a Elena una sonrisa apenas perceptible. Mientras Rosa preparaba huevos y Samuel calentaba café, la mujer empezó a poner la mesa con movimientos ordenados. Cada gesto suyo tenía un aire de disciplina adquirida a fuerza de necesidad. Durante la comida, Samuel intentó una conversación ligera. «¿De dónde venían?», preguntó. Elena dudó antes de contestar. «De más al sur. Cruzamos varios pueblos. Buscamos un sitio tranquilo para quedarnos un tiempo». «¿Familia?», insistió él. Ella bajó la vista. «Ya no. Mi esposo murió el invierno pasado. Desde entonces solo somos Rosa y yo». Samuel asintió sin presionar. Había escuchado esas historias antes. Hombres caídos en emboscadas, enfermedades repentinas, caravanas atacadas. La frontera era un lugar implacable. Después del desayuno, Rosa salió al patio a jugar con los perros del rancho. Samuel y Elena quedaron solos en la cocina. La luz de la mañana entraba por la ventana, iluminando el rostro de ella. Sin maquillaje ni adornos, seguía siendo hermosa, pero de una belleza serena, marcada por la dureza de la vida. «El rancho necesita manos para las tareas», dijo Samuel casi sin pensar. «Si necesitan quedarse más de un día, pueden hacerlo». Elena alzó la vista sorprendida. «No queremos ser una carga», respondió. «No lo serían», replicó él. «Puedo pagarles con comida y un techo a cambio de ayuda». La mujer apretó los labios. Había en ella un orgullo silencioso que chocaba con la oferta. Finalmente asintió con cautela. «Solo unos días», dijo, «hasta que decidamos nuestro rumbo». «Lo que necesiten», concluyó Samuel. El resto de la mañana pasó entre pequeños gestos. Elena lavando platos, Samuel arreglando la cerca con Rosa siguiéndolo como un pollito. El ambiente era raro, como si los tres estuvieran tanteando un terreno nuevo. Ni familia, ni huéspedes, ni amigos todavía, pero algo que empezaba a parecerse a todo eso. Al caer la tarde, Samuel encendió la chimenea del salón. Elena cosía en silencio un viejo mantel que había encontrado en la despensa. Rosa dormía en un rincón, agotada de tanto correr. Samuel la miró un momento y después miró a la madre. «Debe ser difícil viajar sola con una niña», comentó. Elena dejó la aguja. «Lo es», admitió. «Pero no confío en nadie. Ya hemos pasado por demasiado». «Aquí están seguras», dijo Samuel con tono firme. La mujer lo miró a los ojos. En ellos había un destello de gratitud, pero también de escepticismo. «Eso espero», susurró.
Samuel sintió que esa respuesta encerraba un peso que aún no entendía. Y sin embargo, su decisión ya estaba tomada. Mientras estuvieran bajo su techo, nada ni nadie les haría daño. Aquella noche, mientras el viento golpeaba las contraventanas, Samuel se dio cuenta de que su vida solitaria empezaba a agrietarse. Lo que había comenzado como un gesto de caridad se estaba transformando en un vínculo. Y ese vínculo, lo intuía, traería consigo historias y peligros que ni él ni ellas podían imaginar. En los días siguientes, el rancho dejó de sonar como un cascarón vacío y empezó a latir con otra música. Samuel, que estaba acostumbrado al ritmo monótono de sus tareas, levantar cercas, alimentar animales, reparar techos, ahora despertaba con el olor de tortillas calientes, el murmullo de voces femeninas y las risas de una niña que corría tras los perros. Rosa se adaptó como si siempre hubiera vivido allí. Aprendió a cargar cubos de agua, a recoger huevos del gallinero y a montar un potrillo manso que Samuel le prestó. Su risa ligera llenaba de vida los pasillos del rancho. Samuel, sin decirlo, empezó a esperarla cada mañana para mostrarle alguna nueva tarea, como quien se descubre maestro sin proponérselo. Elena, por su parte, no permanecía inactiva. En silencio empezó a poner orden en el caos acumulado de años de vida solitaria. Reparó cortinas, remendó sábanas, limpió rincones que Samuel ya ni miraba. Cocinaba con lo que había y lograba que el rancho oliera a hogar. Sin embargo, no se relajaba del todo. Siempre mantenía los ojos atentos a cualquier ruido, como quien ha dormido demasiado tiempo al raso y no se permite bajar la guardia. A pesar de esa tensión interior, la convivencia empezó a dibujar un tipo de confianza. En las noches frías, cuando Samuel encendía la chimenea, Elena se sentaba a coser mientras Rosa dibujaba en un cuaderno viejo. El hombre se descubría hablando más de la cuenta. Contaba anécdotas de su juventud como vaquero, historias de tormentas y de caballos salvajes. Rosa escuchaba fascinada. Elena, aunque callada, lo miraba de reojo, con una curiosidad que intentaba disimular. ¿Siempre vivió solo?, preguntó ella una noche sin levantar la vista de su costura. Samuel pensó un momento antes de responder. Desde hace muchos años, dijo. Al principio me gustaba. Después se volvió costumbre. Elena no dijo nada más, pero esa breve pregunta fue la primera grieta en el muro de silencios entre ambos. Con cada día que pasaba, Samuel empezaba a verlas menos como huéspedes y más como parte de su vida. Le sorprendía lo natural que resultaba. Sin embargo, en el fondo persistía una inquietud. Sabía que Elena no le había contado todo. A veces, cuando pensaba que nadie la veía, la mujer se asomaba a la ventana con gesto preocupado, como buscando a alguien en el horizonte una tarde. Mientras Samuel enseñaba a Rosa a cepillar el potrillo, se atrevió a preguntarle con suavidad. ¿Tu madre está esperando a alguien? La niña bajó la voz. Dice que tenemos que estar listas para irnos en cualquier momento, murmuró. Pero me gusta aquí. Samuel le revolvió el cabello con afecto y no insistió. Sin embargo, la inquietud se le clavó como una espina. Esa noche, cuando Elena se levantó de la mesa para guardar los platos, Samuel la detuvo con un gesto. No tienen que pagarme nada, dijo. Lo que hago es porque quiero. Ella se quedó inmóvil con el plato en las manos. Lo miró largo rato antes de responder. Nadie hace nada porque sí, susurró. Siempre hay un precio. Samuel quiso decir que no era su caso, pero se contuvo. En esa frase había un rastro de amargura que no se gana de la noche a la mañana. Era una experiencia aprendida a golpes. Mientras el rancho dormía, Samuel se quedó despierto en la galería. Miró el horizonte y pensó en esa mujer viuda, tan atractiva como enigmática, y en la niña que ya empezaba a sentir como una hija. Su vida se estaba transformando, y con ella su corazón. Pero también intuía que esa transformación no sería gratuita. Había algo detrás de las miradas vigilantes de Elena, algo que tarde o temprano entraría en su rancho como un viento frío. Y cuando eso sucediera, él tendría que decidir qué papel jugar. Por ahora, sin embargo, los días seguían pasando entre labores compartidas y silencios cómplices, construyendo un precario refugio de paz que ambos sabían que podía quebrarse en cualquier momento. Las primeras señales llegaron en silencio, como suelen llegar las malas noticias en la frontera. Una carreta extraña se detuvo en el pueblo más cercano, 3 días después de que Elena y Rosa llegaran al rancho. Un par de hombres preguntaron por una mujer india con una niña, dejando monedas en la barra de la cantina para que los recordaran. Nadie fue hasta el rancho a contarlo, pero en esos lugares los rumores viajan más rápido que el viento, y al caer la tarde Samuel ya sabía que algo se movía. Esa noche, mientras daba de comer a los caballos, sintió que alguien lo miraba. Levantó la vista y vio a Elena en la puerta del corral, envuelta en un chal, los ojos oscuros clavados en él. No dijo nada, pero en su gesto había una mezcla de miedo y resignación que confirmaba sus sospechas.
No eran simples viajeras. Huían. Samuel se acercó despacio. Hoy pasaron 2 hombres por el pueblo, dijo sin rodeos. Estaban preguntando por ustedes. Elena apretó el chal contra el pecho. Lo sabía, murmuró. Siempre terminan encontrándonos. ¿Quiénes son?, preguntó él. Ella negó con la cabeza. No importa. Lo que importa es que nos iremos antes de que lleguen aquí. Samuel cruzó los brazos. Es de noche, Elena. No van a salir con la niña en mitad del desierto. Lo hemos hecho antes, replicó con un hilo de voz. Hubo un silencio denso. Samuel la miró fijamente y por un instante sintió una punzada de rabia. No contra ella, sino contra esos hombres invisibles que la obligaban a vivir como un animal acorralado. No se van a ir, dijo al fin. No mientras yo esté aquí. Elena lo miró sorprendida. No tiene por qué meterse en esto. Ya me metí el día que le di pan a Rosa, respondió Samuel. Si vienen, tendrán que pasar por encima de mí. La mujer bajó la vista. Por primera vez desde que la conocía, pareció temblar. No entiende, susurró. Ellos no se detienen. No tienen leyes ni miedo. Yo tampoco, dijo Samuel con calma. Y este rancho es más difícil de tomar de lo que parece. Esa noche, después de que Elena y Rosa se acostaron, Samuel sacó del armario el viejo Winchester, revisó las balas y reforzó las cerraduras. Caminó por la propiedad en silencio, evaluando puntos débiles. Su vida de soledad le había dado tiempo para reforzar la casa. Ventanas pequeñas, una única entrada, establos situados como barrera natural. No era un fuerte, pero casi. En la habitación del fondo, Elena no dormía. Se asomó a la ventana y lo vio moverse como una sombra, revisando cada rincón del rancho. Su corazón se encogió. Había conocido a hombres que solo ayudaban para conseguir algo. Samuel era distinto. No había en su mirada deseo de posesión ni cálculo. Eso la desarmaba más que cualquier amenaza. Por la mañana, Rosa se levantó temprano y corrió al corral sin darse cuenta de nada. Samuel la saludó con una sonrisa que ocultaba su tensión. Mientras la niña jugaba, él y Elena se sentaron en la galería. «Dígame la verdad», pidió él. «¿Qué les hicieron?» Elena respiró hondo. «Mi marido era comerciante. Lo mataron para robarle una carga y a mí...» Calló un instante tragándose las palabras. «Quieren que vuelva para reclamar una deuda que no es mía. Me persiguen desde entonces». Samuel asintió con la mandíbula apretada. «Entonces ya lo sabe. Se acabó huir». Elena lo miró largo rato. Algo en sus ojos se ablandó. «No sé por qué hace esto por nosotras», dijo. «Porque alguien tiene que hacerlo», respondió él. Elena bajó la cabeza. Por primera vez desde que llegó, apoyó las manos en la mesa y dejó escapar un suspiro profundo, como quien suelta un peso enorme. En ese instante, aunque no lo dijeran, un pacto silencioso se selló entre ellos. Él las protegería, y ella, por primera vez en mucho tiempo, dejaría que alguien la defendiera. El sol todavía no había terminado de asomar cuando Samuel escuchó el sonido seco de unos cascos a lo lejos. Un galope irregular, 2 caballos como mínimo. Su instinto de viejo vaquero reaccionó antes que su mente. Dejó la taza de café sobre la barandilla y fue directo al Winchester. Desde el porche vio, al final del camino polvoriento, 2 jinetes acercándose despacio como midiendo el terreno. Elena estaba dentro, peinando a Rosa. Cuando escuchó el ruido, sus manos se detuvieron en el aire. No hizo falta que Samuel entrara a avisar. Supo al instante quiénes eran. «Vienen por nosotras», susurró. Samuel cargó el rifle con calma. «Quédense adentro. Cierren las ventanas». La mujer se acercó a él, el rostro pálido. «Samuel, ellos son peligrosos. Si nos ven aquí No van a ver nada», la interrumpió con voz firme. «Esto es mi rancho y aquí mando yo». Los jinetes llegaron hasta el portón. Eran hombres curtidos, sombreros bajos, pistolas al cinto y ojos de depredador. Uno de ellos alzó la mano en saludo. El otro solo miraba alrededor, calculando. «Buscamos a una mujer y a su cría», dijo el primero con tono aceitoso. «Indias. Pasaron por aquí». Samuel no bajó el arma. «Por aquí no ha pasado nadie», respondió seco. «Nos dijeron que sí», insistió el hombre, sonriendo con dientes amarillos. «Y que usted es muy generoso». Samuel clavó los ojos en los dos. «Mi generosidad tiene límites». Hubo un silencio espeso. Los hombres se miraron entre sí. El que hablaba trató de suavizar el tono. «Mire, viejo, no queremos problemas. Solo vamos a echar un vistazo». «Ni un paso más», gruñó Samuel alzando el rifle. «Este es terreno privado». Por dentro, Elena observaba desde una rendija de la ventana, el corazón en la garganta. Rosa, sin entender, se aferraba a su falda. Cuando vio a Samuel plantado ante los hombres, con el rifle en alto, algo en su pecho se aflojó. Era la primera vez en mucho tiempo que alguien se interponía entre ella y el peligro. Los forasteros dudaron. Habían esperado un anciano asustado, no un vaquero de mirada fría y steady.
No se meta en esto, advirtió el segundo con tono más duro. No sabe con quién se está enfrentando. Sé perfectamente con quién, replicó Samuel. Con dos cobardes que persiguen mujeres. El insulto encendió la mecha. Uno de ellos llevó la mano al revólver, pero Samuel ya había disparado al suelo, levantando una nube de polvo. El estampido resonó en todo el rancho. El próximo tiro no será al suelo, dijo sin moverse. Los hombres se tensaron. El líder miró a su compañero. Midió la situación. 2 contra 1. Pero aquel viejo tenía la ventaja del terreno y la sangre fría de quien ha vivido muchas balaceras. Decidieron retirarse, al menos por ahora. Esto no termina aquí, escupió el primero. Volveremos. Aquí los espero, contestó Samuel, sin bajar el arma. Cuando los jinetes se alejaron, Samuel los siguió con la vista hasta que desaparecieron tras el polvo. Solo entonces bajó el rifle. Sus manos no temblaban, pero su pecho ardía de rabia. Sabía que volverían, y quizá con más hombres. Entró en la casa. Elena estaba de pie, las manos en el pecho. «Samuel», empezó, pero no encontró palabras. Él dejó el rifle contra la pared. «Ya no son rumores», dijo. «Ya saben dónde estamos. Nos iremos esta misma noche», propuso ella con un hilo de voz. «No», respondió él. «No van a seguirte huyendo toda la vida. Si vienen, los enfrentaremos aquí». Elena lo miró con lágrimas contenidas. «¿Por qué hace esto? Podrían matarlo». Samuel respiró hondo. «Porque nadie debería vivir con miedo. Ni usted ni su hija». Por primera vez desde que lo conocía, Elena se acercó y le tomó la mano. Fue un gesto breve, casi temeroso, pero suficiente para sellar algo más fuerte que un acuerdo, una alianza. Afuera, el viento levantaba polvo. El rancho parecía quieto, pero todos sabían que era la calma antes de la tormenta. La tarde cayó lenta sobre el rancho. Un aire caliente y cargado de polvo anunciaba tormenta. Samuel no dejó que la calma lo engañara. Sabía que el regreso de aquellos hombres era cuestión de horas, no de días. La frontera era así, rápida, brutal, sin margen para la duda. Si quería que Elena y Rosa sobrevivieran, debía convertir su rancho en una trinchera improvisada. Con pasos seguros empezó a revisar los alrededores. Tapó con tablas un par de ventanas bajas, reforzó la puerta principal con una barra de hierro y amontonó sacos de grano junto a la entrada para hacer de parapeto. El viejo Winchester lo acompañaba como una extensión del brazo. Cada movimiento era preciso, aprendido a base de años en las caravanas y en las batidas del ejército. No era un simple vaquero retirado. Era un hombre acostumbrado a la frontera y sus guerras pequeñas. Elena lo observaba desde la galería. Tenía a Rosa a su lado, pero la niña dormía, agotada por el miedo y la tensión. La mujer se debatía entre la gratitud y la desesperación. Todo en ella le decía que debía huir, que ese hombre no tenía por qué morir por ellas. Pero cada vez que veía la espalda ancha de Samuel, inclinada sobre una barricada, algo dentro de ella se ablandaba. Samuel lo llamó al fin. «No tiene sentido pelear. Podemos irnos ahora antes de que lleguen». Él levantó la vista. «¿Y para qué?», preguntó con calma. «¿Para que las persigan de nuevo dentro de una semana? ¿Para que Rosa crezca con miedo? No, Elena. Se acabó correr». Ella apretó los labios. «No quiero que lo maten», dijo en un susurro. Samuel dejó lo que estaba haciendo y se acercó. «Mire», habló bajo, casi como un consejo. «La frontera enseña una sola regla. O enfrentas a las bestias o te vuelves presa. Esta noche no voy a ser presa». Por primera vez Elena lo miró sin el velo de la desconfianza. Se dio cuenta de que no era un hombre buscando gloria ni pago. Era un hombre cansado de ver injusticia, con las cicatrices de la soledad marcándole el rostro. Y en ese instante comprendió que ya no estaban solos, que aunque muriera en el intento, Samuel estaba decidido a protegerlas. Se arremangó las faldas y fue hasta él. «Dígame qué puedo hacer», pidió. Samuel la evaluó un segundo. «¿Sabe disparar?». Elena dudó. «Con arco sí, con rifle, poco». «Aprenderá rápido», dijo él. Le entregó la escopeta corta que guardaba en la despensa. Le mostró cómo cargarla, cómo apuntar, dónde colocarse si llegaban. Luego la llevó hasta la ventana lateral, desde donde podía vigilar el camino sin exponerse. Rosa, mientras tanto, dormía en un rincón envuelta en una manta. Cuando terminó el repaso, Samuel se detuvo un momento a escuchar el viento. El rancho crujía como un barco viejo antes de la tormenta. «Van a venir por la madrugada», murmuró. «Es su costumbre. Quieren el miedo de la oscuridad de nuestro lado». Elena asintió con las manos firmes en la escopeta. «Entonces que vengan», susurró. Un leve destello pasó por los ojos de Samuel. Respeto. Ya no era solo una mujer asustada. Era alguien dispuesta a resistir. Afuera la noche se espesaba. Los grillos callaban. El viento arrastraba las primeras gotas de lluvia. Samuel se sentó junto a la ventana principal, rifle en mano. Elena se colocó en la lateral. Era una imagen extraña. Un vaquero envejecido y una viuda apache.
hombro con hombro, esperando a unos hombres armados. Pero allí, en ese instante, formaban un mismo frente. Samuel respiró profundo, sintiendo el peso del momento. Recordó los años de soledad, el silencio de las mañanas, las noches frías sin más compañía que el viento. Ahora, con una mujer y una niña dormida bajo su techo, sentía algo distinto. Propósito. No era solo defender un rancho. Era defender una vida que quizá todavía podía ser distinta. En algún lugar del desierto, unos cascos resonaron. El enemigo ya se estaba moviendo. Samuel ajustó la mira del rifle y sin volverse dijo: «Pase lo que pase, quédese detrás de mí». Elena respondió con un hilo de voz: «Esta vez no pienso huir. La tormenta estaba a punto de romper». La luna apenas se filtraba entre las nubes cuando Samuel distinguió los primeros movimientos en la línea del horizonte. Unos puntos negros se deslizaban entre los arbustos, iluminados apenas por destellos metálicos. Eran más de 2, mucho más. Quizás 5 o 6 hombres, todos armados, avanzando con sigilo. Lo que temía se confirmaba. Habían vuelto reforzados. El rancho entero contenía la respiración. Samuel se colocó detrás de la ventana principal, Winchester en mano, respirando hondo para controlar el pulso. A su lado, Elena sujetaba la escopeta corta, los dedos tensos pero firmes. En el rincón, Rosa dormía bajo una manta, inconsciente del peligro, su respiración tranquila como un hilo de luz en medio de la oscuridad. Los hombres se dispersaron en abanico, intentando rodear la casa. Samuel reconoció la táctica al instante: rodear, hostigar, forzar la salida. No iba a caer en la trampa. Había vivido demasiadas escaramuzas para no leer los movimientos de sus enemigos. El primero en entrar en rango fue un hombre con sombrero ancho. Samuel no dudó. Apuntó al suelo a 1 metro de sus botas y disparó. El estampido rompió la noche. «Ni un paso más», gritó. «Están en terreno privado». Los hombres se detuvieron, pero solo por un segundo. Uno levantó el rifle para disparar. Samuel ya estaba preparado. Su segundo tiro levantó una nube de polvo junto al cañón del enemigo. «El siguiente va al pecho», advirtió. En la ventana lateral, Elena vigilaba, el corazón desbocado. De pronto vio a otro hombre escabullirse por detrás del corral intentando acercarse. Sin pensarlo, levantó la escopeta y disparó al aire. El estruendo retumbó como un trueno. El intruso se detuvo sorprendido. «No se acerquen», gritó ella. «No somos presa fácil». Los atacantes retrocedieron unos metros. El líder, un hombre de barba negra, escupió al suelo y gritó: «¡Viejo loco! Danos a la mujer y la niña y te dejaremos vivir». Samuel respondió con voz de acero: «Aquí no se entrega a nadie». Hubo un silencio tenso. Entonces los hombres se lanzaron. 2 corrieron hacia la puerta. Otro intentó trepar por la ventana trasera. Samuel disparó, alcanzando el marco de la puerta y haciendo saltar astillas. Elena, temblando, volvió a disparar al aire para frenar al que trepaba. Los intrusos respondieron con disparos desordenados. Las balas golpeaban las paredes del rancho, levantando polvo y fragmentos de madera. El olor a pólvora llenó la habitación. Samuel gritó por encima del estruendo: «Manténgase agachada. Recargue rápido». Elena obedeció con las manos firmes a pesar del miedo. Por primera vez en mucho tiempo sentía que no era solo una víctima huyendo. Estaba defendiendo algo, defendiendo a su hija, defendiendo a un hombre que había decidido arriesgar su vida por ellas. Uno de los atacantes logró llegar al porche y trató de forzar la puerta. Samuel saltó hacia la entrada, empujando la barra de hierro para reforzarla. «¡Atrás!», rugió disparando a través de un agujero en la madera. El hombre cayó hacia atrás con un grito. Los demás vacilaron. El ataque, que había parecido sencillo, se estaba volviendo un infierno. No esperaban resistencia, mucho menos de una mujer armada y un vaquero curtido. En medio del caos, Rosa despertó y empezó a llorar. Elena corrió hacia ella, la cubrió con su cuerpo y murmuró palabras en su lengua para calmarla. Samuel, mientras tanto, seguía disparando, controlando cada bala con precisión. El intercambio duró minutos que parecieron horas. Finalmente, el líder se dio cuenta de que no lograrían tomar la casa sin bajas graves. Dio un silbido agudo y los hombres comenzaron a retirarse, arrastrando a los heridos. «Esto no ha terminado», gritó antes de desaparecer en la oscuridad. «Volveremos por lo que es nuestro». Samuel no respondió. Solo bajó lentamente el rifle y escuchó el silencio volver al rancho, interrumpido solo por el sollozo de Rosa y el latido furioso de su propio corazón. Sus manos no temblaban, pero su respiración era pesada. Sabía que aquello no había sido una victoria definitiva. Era apenas el principio. Se volvió hacia Elena. La mujer lo miraba, el rostro pálido, pero los ojos brillando con una mezcla de miedo y respeto. Entre ambos no hizo falta ninguna palabra. Habían sobrevivido juntos. El amanecer llegó lento, teñido de un gris azulado que hacía parecer más grande el desierto.
Sobre el rancho reinaba un silencio denso, solo interrumpido por el relincho de los caballos en el corral. Las huellas de la noche estaban por todas partes, agujeros de bala en la madera, astillas en el suelo, el olor a pólvora aún flotando en el aire. Pero también estaba la señal de que seguían vivos. Samuel salió al porche con el rifle colgado del hombro. Caminó hasta la valla y vio a lo lejos la estela de polvo que los hombres habían dejado al retirarse. Sabía que volverían, aunque tal vez no ese día ni esa semana. Gente así no olvidaba, pero también sabía que por primera vez se habían topado con un muro que no esperaban, un vaquero retirado que no se dejaba amedrentar. Dentro de la casa, Elena y Rosa empezaban a recoger los restos de la noche. La niña, aunque asustada, parecía más tranquila que nunca. Había visto a su madre plantarse con un arma. Había visto a un hombre defenderla sin pedir nada a cambio. Esa imagen se le quedaría grabada. Elena salió al porche y encontró a Samuel sentado en el escalón, con la mirada perdida en el horizonte. Le ofreció una taza de café caliente y él la aceptó con un leve gesto de agradecimiento. Pasaron unos segundos en silencio. No se han ido para siempre, dijo Samuel al fin. Pero hoy aprendieron algo, que aquí no es tan fácil. Elena bajó la vista. Podríamos marcharnos antes de que vuelvan, sugirió. Ir más al norte, cruzar la frontera. Samuel negó con la cabeza. No van a dejar de seguirlas. Lo único que entienden es que hay un límite. Hubo un silencio. Elena se sentó a su lado, la taza entre las manos. Nunca nadie había hecho esto por nosotras, dijo con voz baja. Siempre hemos tenido que huir, escondernos, mendigar favores. Usted no pidió nada y aún así nos defendió. Samuel la miró. Sus ojos, cansados pero firmes, se suavizaron por un instante. Cuando uno ha pasado tantos años solo, se acostumbra a no sentir nada, murmuró. Pero cuando vi a esa niña con hambre, y luego a usted, algo cambió. Elena no contestó, solo dejó que las palabras se quedaran entre ellos. Rosa salió corriendo al porche y se subió a las rodillas de Samuel, que la sostuvo sin pensarlo. La niña le sonrió tímida. Era la primera sonrisa verdadera desde que la conoció. El resto del día lo pasaron reparando el rancho. Samuel tapó los agujeros de bala, reforzó las barricadas y enseñó a Elena a disparar con más precisión. Entre ambos levantaron un sistema de señales con los vecinos del pueblo, por si los hombres regresaban. No era solo una defensa improvisada, era el inicio de un plan más amplio. Al atardecer, cuando terminaron, Samuel encendió un pequeño fuego afuera. Elena se sentó junto a él y Rosa se quedó dormida entre las mantas. La luz del ocaso pintaba de dorado las tablas del porche. Por un momento todo parecía normal. Quizá no tengamos que seguir huyendo, dijo Elena casi para sí. Quizá podamos vivir aquí un tiempo. Samuel la miró, serio pero con un destello de esperanza en la voz. Si se quedan no estarán solas. Este rancho ya no es solo mío. Elena lo miró a los ojos. En su rostro había gratitud, cansancio y una chispa nueva, la de alguien que empieza a creer que un futuro distinto es posible. Entonces nos quedamos, susurró. Samuel asintió. El viento sopló suave, levantando una nube de polvo que se deshizo en el aire. Por primera vez en muchos años, el viejo vaquero no se sintió un hombre solo defendiendo un pedazo de tierra. Se sintió parte de algo más grande, una familia improvisada, un hogar en el que valía la pena luchar. En el horizonte las montañas se encendían con la luz del ocaso. El peligro seguía ahí fuera, pero dentro del rancho había una calma distinta, una promesa. Y así, en medio del desierto, un hombre que había jurado vivir solo y una mujer que había jurado no confiar en nadie empezaban a escribir juntos un destino nuevo.